Vamos, como siempre, con las noticias de las 7, con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 19 de agosto hablando de la situación en Venezuela, pues ya son más de 1.500 las personas detenidas por el régimen de Nicolás Maduro tras su autoproclamado triunfo el pasado 28 de julio en las elecciones presidenciales. La plataforma de defensa de los derechos humanos Foro Penal comparte los datos a partir del 29 de julio. Desde entonces ha habido exactamente 1.503 personas detenidas en Venezuela, 129 de ellos menores de edad, 14 indígenas, 18 personas con discapacidades o enfermedades crónicas y 200 de ellas mujeres. A medida que pasan los días y las manifestaciones continúan, se sigue aumentando la cifra de detenidos por parte de la dictadura venezolana. Bueno, el sábado pasado, como ya les anunciamos la semana anterior, se celebraron manifestaciones en toda Venezuela y en todo el mundo para pedir libertad para los venezolanos, para pedir que la dictadura cese de una vez, para pedir la liberación de los presos políticos, para pedir el fin de las detenciones arbitrarias y para pedir que Maduro salga ya del poder, reconozca la victoria de la oposición y deje por fin a Venezuela recuperar la democracia. El régimen pues continúa encastillado, con una situación internacional cada vez más contraria al régimen de Maduro, me refiero. Los pronunciamientos pues siguen siendo por parte de algunas instancias excesivamente cerdeantes, pero bueno, poquito a poquito parece que se va endureciendo el tono contra un Maduro que no parece querer aceptar la derrota y que quiere encontrar algún tipo de salida para perpetuarse en el poder, y en estos momentos esa salida la está canalizando a través de la represión de la oposición. Represión que de todas formas revela la debilidad del régimen de Maduro, porque Maduro continúa intentando por todos los medios culminar la farsa de que ha ganado las elecciones. Ya saben ustedes que la misma noche electoral se autoproclamó vencedor con unos resultados que enseguida fueron acertadamente diagnosticados como falsos por todas las personas que los pudieron ver, porque eran resultados matemáticamente perfectos. Maduro ha sacado el 51,20000% de los votos. Hombre, no, eso es imposible. Bueno, lo intentó autoproclamándose ganador, fracasó. Intentó que el Tribunal Supremo de Venezuela fuera quien dictaminara quién había ganado, lo cual, para empezar, según la Constitución venezolana, es inconstitucional. Quien tiene que decir quién ha ganado es el Comité Nacional Electoral, y la única forma de decirlo es publicar las actas. Oiga, enseñe usted sus actas de votación. No ha podido enseñarlas porque las actas que tiene pues son las que la oposición ha desvelado, que reflejan que la oposición venció a Maduro por más de 2-1. Más del doble de los votos obtuvo Edmundo González con respecto al dictador. Fracasó, por tanto, también ese intento de fingir un resultado a través del Tribunal Supremo venezolano. Y los distintos países pues han adoptado distintos grados de dureza con el régimen. Los más duros pues han sido países como Argentina, como Chile, como Estados Unidos, como Panamá. Los únicos que han apoyado a Maduro, pues Cuba, Nicaragua, Irán, Rusia, China. Y todos los que en teoría son aliados de Maduro y no son directamente dictaduras, pues me refiero a Brasil, me refiero a Colombia, me refiero a México, pues bueno, intentan encontrar una salida a Maduro, pero al final pues terminan suscribiendo comunicados de relativa dureza. La Organización de Estados Americanos, por unanimidad,
exigió respeto a los resultados electorales. La Unión Europea, a través del infame Borrell, pues poquito a poquito va deslizando en sus comunicados matices que apuntan a un endurecimiento de la actitud hacia Maduro, hablando incluso de que es necesario restaurar la democracia en Venezuela, lo cual es una sutil manera de decir que en estos momentos no hay democracia en Venezuela. Bueno, a Maduro se le complica la situación internacional. Hay quien le intenta encontrar una salida proponiendo tonterías como que se repitan las elecciones o que se haga un gobierno de coalición. María Corina Machado sigue insistiendo en que no va a haber ningún tipo de negociación sobre el resultado electoral. El resultado electoral es el que es y Maduro tiene que abandonar el poder. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero el régimen, que está respondiendo con represión, pues no las tiene todas consigo, y de hecho, por ejemplo, pues siguen los líderes de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, en libertad, y por cierto, tuiteando, a pesar de que en teoría Maduro ha prohibido Twitter. Ya les dije en estos micrófonos que a estas alturas del siglo XXI prohibir Twitter es una soberana estupidez, porque la gente puede seguir comunicándose por Twitter, aunque en teoría esté prohibido en un determinado país. O cortas internet en frontera y no permites ningún tipo de comunicación a través de internet que tú no autorices, o prohibir específicamente una aplicación, pues no va a ningún lado, porque existen formas de burlar esas prohibiciones. Resulta muy significativo que en la embajada argentina, que en estos momentos está vigilada por personal diplomático de Brasil, pues sigan 6 opositores asilados sin que Maduro se haya atrevido a irrumpir en la embajada, lo cual quiere decir que no se siente con fuerza como para llevar la represión mucho más lejos. Continúa con la táctica del cuentagotas, y ahora detengo a tal persona de la oposición, y ahora a tal interventor electoral, y ahora a 3 manifestantes, pero no consigue acallar la voz del pueblo venezolano. Luego en los siguientes bloques informativos daremos algún dato más. Aquí en España, pues seguimos como estábamos, con el CGPJ bloqueado. En otros asuntos, continúa el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Los nuevos vocales del órgano de gobierno de los jueces no se han puesto de acuerdo hasta el momento en la elección de un presidente. Los 20 vocales volverán a reunirse hoy mismo para continuar con la puesta en marcha del CGPJ después de más de 5 años de bloqueo. A pesar de no haberse puesto de acuerdo en la elección de un presidente, la reunión de hoy no tratará de ese asunto, sino del inicio de la operativa y la puesta en marcha del órgano de gobierno de los jueces. El encuentro será telemático y buscará avanzar en aspectos organizativos de una institución que se encarga de gestionar los más de 5.000 jueces que hay en España. Eso supone resolver asuntos inaplazables como la concesión de licencias, jubilaciones forzosas y voluntarias o compatibilidades, entre otros. Bueno, pues tenemos que el Consejo General del Poder Judicial estuvo bloqueado 5 años, por fin PP y PSOE se lo reparten otra vez entre los dos, porque ambos tienen interés en controlar la justicia, porque siempre es útil de cara a los casos de corrupción que a cada uno le puedan afectar en el futuro, o los que ya le han afectado en el pasado y están todavía sub iudice. Y resulta que se reparten el CGPJ 10-10 y ahora no se ponen de acuerdo los dos bloques para elegir un presidente. Quieren los del bloque, entre comillas, progresista, que se elija a uno de sus miembros como presidente, lo que daría automáticamente el control del CGPJ al bloque, entre comillas, progresista, por el voto de calidad del presidente en caso de empate de una votación. Los del bloque conservador dicen que tururú han propuesto que sean los jueces, la carrera judicial, quienes voten para elegir un presidente. Los del bloque progresista han dicho que ni hablar, que nunca, y además con un argumento bastante estúpido,
como que ellos han propuesto a una mujer para que sea presidenta del CGPJ y que los conservadores no quieren que sea presidenta por puro machismo, a lo que los conservadores contestan: oiga, nosotros hemos puesto 3 candidatas a presidente y ustedes han dicho que tururú, por tanto, ¿quién es el machista aquí? Los conservadores propusieron que vote la carrera judicial, los progresistas dicen que no, los conservadores dicen: oiga, pero si en la carrera judicial la mayoría son mujeres, ya que invocan ustedes el argumento del feminismo, pero los del bloque progresista dicen que ni hablar. Además lo dicen por una sencilla razón: porque son una absoluta minoría dentro de la carrera judicial. El pacto infame entre PP y PSOE le da a la ultraminoritaria Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia un peso extraordinariamente alto dentro del CGPJ en comparación con el número de asociados que tienen. Es la asociación minoritaria dentro de la carrera. Hay otras 3 asociaciones, una la conservadora APM y 2, llamemos centristas o no afiliadas, que son la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, que tienen más representación que jueces y juezas para la democracia, o juezas y jueces, como sea. Entonces, los de juezas y jueces para la democracia dicen que claro, que si vota la carrera judicial al completo, pues no se comen un rosco. En fin, lamentable. El caso, no se ponen de acuerdo. Ahora pues ha surgido la propuesta por parte del sector conservador de, bueno, dado que no nos ponemos de acuerdo en elegir a ninguno de los integrantes del CGPJ como presidente, elijamos como presidente a un jurista de reconocido prestigio independiente que no forme parte del CGPJ. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el bloque progresista, pero se está demostrando que si existía bloqueo, pues es fundamentalmente porque el Partido Socialista lo que quiere es controlar el CGPJ. Ay, Dios mío, qué oportunidad de oro se ha perdido, ¿no? El Partido Popular podía haber dicho: me niego a elegir un nuevo CGPJ hasta que no reformemos el modo de elección, de tal forma que se vuelva a la elección directa por parte de los jueces de 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, como marca la Constitución. Si eso se hubiera hecho, si el Partido Popular se hubiera mantenido en eso, que es lo que dijo al principio que iba a hacer y que es lo que debe hacerse, pues no estaríamos como estamos. Pero, amigo mío, qué goloso es repartirse entre los 2 grandes partidos el CGPJ, ¿verdad? Dado que dependen los nombramientos de tantos jueces en los que a lo mejor mañana puede caer un caso de corrupción que afecte a uno u otro partido. Y mucha atención, porque la misoginia extrema será tratada como una forma más de terrorismo ideológico bajo los nuevos planes del gobierno laborista del Reino Unido. El anuncio lo hizo este domingo el Ministerio de Interior británico en un comunicado donde ordenó revisar las lagunas de la actual estrategia antiextremista del Reino Unido para determinar la mejor manera de atajar las amenazas que plantean las ideologías dañinas, y confirmó que el análisis incluirá el odio a las mujeres, puesto que es una de las tendencias que está ganando terreno. Este anuncio surge después de los disturbios que asolan varias ciudades del Reino Unido tras el acuchillamiento de 3 niñas en Southport, y que acabó llevando ante la justicia a varios centenares de personas, y al menos 72 de los acusados son menores de edad. Bueno, cuando todo es fascismo, pues nada lo es. Cuando todo es terrorismo, nada lo es. El hecho de que el gobierno británico diga que va a tratar la misoginia extrema como terrorismo, pues al final el principal efecto que tiene es disminuir la gravedad del terrorismo. No porque la misoginia extrema, que por cierto no sé cómo se define la misoginia extrema, sea algo irrelevante, sino porque sus características nada tienen que ver con el terrorismo. En la inmensísima mayoría de los casos, cuando un señor mata a una señora, no lo hace por odio genérico a las mujeres,
No lo hace con el fin de sembrar el terror indiscriminado en las mujeres. Lo hace, pues yo qué sé, porque se ha peleado con ella, o porque es un maltratador de su mujer, o porque, no sé, odia a su suegra, o porque se le cruzó el cable. Pero es una violencia dirigida. Es una violencia contra una persona determinada, contra una persona próxima a él. No es una violencia destinada a tratar de insuflar miedo en el conjunto de las mujeres. El terrorismo es otra cosa distinta. El terrorismo es un fenómeno que lo que busca es provocar terror. Terror en la población en general. Terrorismo es, por ejemplo, pues atacar una iglesia cristiana el día de Navidad. El objetivo no es esa iglesia. El objetivo no es las personas concretas a las que pueda matar ese atentado terrorista. El objetivo es sembrar el terror en todos los cristianos, de tal forma que la siguiente vez que vayan a una iglesia en una fecha señalada tengan miedo. Eso es el terrorismo. Se trata de dos categorías de comportamiento depravado completamente diferentes. Los crímenes de carácter personal, yo qué sé, te enfadas con tu jefe y le matas, pues evidentemente son execrables como cualquier crimen, pero no tienen las mismas connotaciones de generalización que los crímenes de terrorismo. Si un señor está enfadado con su jefe, que le machaca todos los días, y de repente llega a la oficina y le pega 2 tiros, ese señor no busca sembrar el terror en todos los jefes del mundo mundial, no busca sembrar el terror entre los directivos, no busca sembrar el terror entre los dueños de empresa. Se está simplemente vengando de algún agravio imaginario o real. No tiene nada que ver con terrorismo. Y mezclar los temas, pues simplemente indica, por parte del gobierno británico, deseo de adoctrinar. Deseo de conceptuar los crímenes de carácter machista o de violencia doméstica como si fueran terrorismo, para así acentuar su gravedad, cuando lo que consiguen es justamente lo contrario: despojar al terrorismo de la gravedad inherente que tiene, que es sembrar el terror en un grupo de población, sembrar el terror indiscriminadamente. El terrorismo, a diferencia de los crímenes de carácter personal, no tiene víctimas identificadas con cara y ojos, no va a por personas concretas, va a por el genérico. Y en cuanto al conflicto entre Israel y Hamás, este grupo terrorista ha rechazado la propuesta para un intercambio de rehenes y un alto al fuego en Gaza promovida por los Estados Unidos. Hamás dio a conocer su rechazo a la propuesta actualizada que presentó el gobierno americano, culpando al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de cambiar las reglas del juego y a Estados Unidos de complacerlo. La Casa Blanca había afirmado que se había logrado avances significativos durante las conversaciones en Doha durante los últimos días. El rechazo de la nueva propuesta hace que el objetivo del presidente Biden de lograr un acuerdo esta semana sea casi imposible. Al final, en todo este tema de los antisemitas defensores de Hamás, los argumentos no importan. Y no importan porque lo que les mueve a todos los defensores de Hamás en Occidente, a todos los defensores no de la causa palestina, sino de Hamás, pues no es más que el odio a Israel, es el odio antisemita, y por tanto los argumentos les importan un soberano bledo. Y les importan un soberano bledo sobre todo los argumentos de carácter moral. Es imposible convencer a un antisemita de que Hamás es el malo hablándole de que Hamás ha cometido en Israel crímenes de guerra de un horror inimaginable, de un horror que no recordábamos desde la Segunda Guerra Mundial y sus campos de exterminio. A los antisemitas, defensores de Hamás, les da igual. En el fondo les parece que es que los judíos se lo merecen y que en realidad piensan ellos, Hitler no acabó la tarea y tenía que haberse esforzado un poquito más en acabar con los judíos. En el fondo eso es lo que late en la mente de estos enfermos morales. Con lo cual,
Pues da lo mismo lo que comentemos sobre que, oiga, si usted está diciendo que están muriendo civiles en Gaza, pues entonces hay alguien que está cometiendo crímenes de guerra, pero no es Israel, es Hamás, que es quien ocupa edificios civiles para usarlos como instalaciones militares, crimen de guerra según las convenciones de Ginebra. El Hamás es quien usa a los civiles como escudos humanos, crimen de guerra según las convenciones de Ginebra. Hamás es quien utiliza los túneles para refugiar a los terroristas en lugar de para refugiar a la población civil, a la que deja expuesta al fuego cruzado de los combates que haya en una determinada zona, crimen de guerra según la Convención de Ginebra. Todo eso son argumentos lógicos que a los antisemitas les dan igual, porque no les mueve la lógica, les mueve el odio al judío. Bueno, pues con esto del alto el fuego, 3/4 de lo mismo. Podemos dar argumentos lógicos. Oiga, Israel está intentando lograr un alto el fuego, y lo está intentando porque le presiona a Estados Unidos. La administración americana tiene un problema de cara a las elecciones de noviembre, que es que el Partido Demócrata tiene un ala antisemita que es minoritaria, pero muy influyente y sobre todo muy ruidosa, y entonces Israel presiona a Estados Unidos a lo bestia para conseguir un alto el fuego con el que, en fin, poder suavizar las cosas y no tener que enfrentar el problema antes de las elecciones presidenciales. Y bueno, pues Israel, muy a su pesar, porque Israel quiere acabar con los terroristas de una vez y para siempre, con los terroristas de Hamás, pues muy a su pesar, Israel acepta negociar con los palestinos. Perdón, con Hamás, no con los palestinos. Entonces, Estados Unidos le arranca una serie de concesiones, venga, a cambio de la liberación de rehenes y a cambio de tal y tal, alto el fuego. Israel accede a regañadientes y entonces llega Hamás y dice, no, ni hablar, no quiero el alto el fuego, porque me estás imponiendo condiciones. Ah, bueno, pues nada. ¿Qué indica eso? Pues que Hamás no está dispuesto, primero, a liberar a los rehenes, que para ellos son una moneda de cambio, y segundo, no está dispuesto a dejar de utilizar a los palestinos para tratar de impulsar su causa contra Israel. A Hamás le importa un soberano bledo que mueran palestinos día sí y día también en los combates en la Franja de Gaza. Las vidas de los palestinos les dan lo mismo. Al gobierno de Israel sí le importan las vidas de sus ciudadanos y trata de protegerlos. A Hamás, que es el gobierno en la Franja de Gaza, las vidas de los palestinos solo le importan en la medida en que sirvan para, una vez muertos, poder restregárselos en la cara a Israel. Y por tanto, Hamás pues no tiene ningún incentivo para hacer un alto el fuego razonable. Hamás quiere que Israel haga un alto el fuego, vamos, que deje de atacarles y así tratar de recuperarse. Pero no está dispuesto a conceder absolutamente nada. Ni liberaciones de rehenes, ni condiciones que permitan a Israel mantener la seguridad en su territorio, nada de nada. Pero, como les decía, todo esto son argumentos racionales. A los partidarios de Hamás en Occidente, a toda la izquierda podemoide occidental, les importan un bledo esos partidarios. Solo se mueven por el odio a los judíos. Pero no todo el mundo es partidario de Hamás en Occidente. Así que habrá que insistir en los argumentos racionales para tratar de convencer al mayor número de incautos. Por resumir, para esos incautos, en Gaza se están cometiendo a diario crímenes de guerra. Y quien los comete es Hamás. Y en otros asuntos, en cuanto al conflicto en Ucrania, mucha atención a las declaraciones del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien afirmó en una entrevista al canal Rosilla 1 que Ucrania ya ha superado la etapa de desnazificación y que es necesario comenzar las negociaciones y poner fin al conflicto. Afirmó que los nazis ya no existen en territorio ucraniano y que, por tanto, ya no están de moda, por lo que ha pedido el fin de los combates. Asimismo, el presidente durante la entrevista calificó el conflicto entre Rusia y Ucrania de pelea y justificó la necesidad de negociaciones como una oportunidad para evitar una escalada de este conflicto.
Pues atentos a esas declaraciones de Lukashenko. Lukashenko es el títere de Putin en Bielorrusia. Bielorrusia es en teoría una nación independiente, en la práctica es un satélite de Rusia gobernado por un dictador, Lukashenko, que es un monchito de Putin. Bueno, pues el monchito de Putin dice que realmente los objetivos de desnazificar Ucrania ya se han conseguido y que por tanto estaría bien un cese de las hostilidades. Mamma mía, cómo tendrá que ir la ofensiva de Ucrania en la zona de Kursk para que salga el monchito de Putin a decir que casi paramos esto ya, ¿no? La ofensiva de Ucrania en la zona de Kursk pues continúa progresando. Además, Ucrania ha volado los 3 puentes que había sobre uno de los ríos de la región, lo que impide a Rusia reforzar a las tropas que están combatiendo con los ucranianos al otro lado del río. Así que, en fin, las perspectivas del ejército de Putin en la zona no son muy buenas. Lo cual, por cierto, vuelve a plantear lo que desde el principio se ha planteado en esta guerra: el inmenso ridículo del ejército que se suponía era el segundo o tercero mejor del mundo, el ejército ruso. Pues les están vapuleando los ucranianos en la zona de Kursk de una manera ciertamente llamativa, cosa de la que me alegro. Vamos con doña Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario, para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en la portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, les saludamos desde la redacción de OK Diario. Desde aquí les deseamos un excelente inicio de semana. Hoy en nuestra portada les estamos contando que el Partido Socialista ordenó montar con urgencia el cargo de alta dirección que se le dio en su día al hermano de Pedro Sánchez. También hay que recordar que el hermano del presidente no declaró 3 años a Hacienda lo que cobraba de la Diputación de Badajoz. Les damos todos los detalles. Y cambiando de tema, la Unión Europea exige explicaciones al gobierno por la rebaja de la malversación para contentar al separatismo. Le esperamos en OK Diario. Muchas gracias, doña Laura.